invito a suscribirte al canal de Jóvenes en Santidad, activa la campanita de notificaciones y también deja tus comentarios en los videos. Dios le bendiga a todos. Hace algunos días estaba ministrando en una actividad y el Espíritu de Dios me ponía a compartir algo con el pueblo en ese momento, que también me gustaría compartirlo con cada uno de ustedes que me siguen a través de este canal de YouTube. Y es acerca de los pastores y el diezmo. Pero para hablar acerca de este tema me gustaría leer unos cuantos textos bíblicos para sustentar lo que el Espíritu de Dios puso en mí, para que lo comparta en esa actividad y también ahora para que lo comparta con cada uno de ustedes. Vamos a considerar una porción de la palabra de Dios en el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías. Malaquías capítulo 3, versículo 10. Lo puede buscar ahí donde usted está. Malaquías capítulo 3, versículo 10, que dice de la manera siguiente: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El siguiente texto se encuentra en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Y dice: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Y el último texto que quiero leerles se encuentra en se encuentra en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículo 7, y dice: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo terrenal. Y aquí lo quiero dejar. ¿Por qué le leo todo esto? En muchos círculos cristianos hay grande controversia acerca del tema del diezmo. Hay muchos cristianos que se han alejado de la buena costumbre de diezmar, alegando que el diezmo es algo de la ley y que ahora en la gracia queda abrogado. Y es un gran error, porque el diezmo no es algo de la ley. Las primeras personas que empezaron a diezmar ni siquiera caminaban bajo la dispensación de la ley. Tal es el caso de Abraham, que dio los diezmos de todo a Melquisedec, y también el caso de Jacob, quien le prometió a Dios que iba a diezmar de todo lo que él le permitiera tener. En el capítulo 28 del libro de Génesis, claramente estos acontecimientos tuvieron lugar antes del periodo de Moisés y de la ley. Y muchas personas, aún por encima de todo esto,
siguen predicando que no se debe diezmar. Algunos dicen que los pastores se roban el diezmo y algunos otros cuestionan qué utilidad le dan los pastores y los líderes de las congregaciones al diezmo. Pero por encima de todo esto, mi convicción personal, no siendo yo pastor ni disfrutando yo de los diezmos, aclaro esto porque algunas personas podrán decir, él está defendiendo el diezmo porque él se beneficia del diezmo. No, yo no me beneficio del diezmo, yo diezmo a mis pastores y lo hago sobre todo, no solamente porque la Biblia de una manera u otra lo pueda estipular, sino también por motivo de conciencia. Acá vemos en el primer texto que tomamos en consideración en el libro de Malaquías que Dios hace un llamado al pueblo para que traigan todos los diezmos al alfolí. Los alfolíes eran lugares donde se almacenaban los diezmos, que en aquel entonces consistían en granos, en especias y en demás rubros que las personas llevaban al templo y se almacenaban allí. Pero la esencia de los diezmos, como lo vemos aquí en Malaquías, es para que haya alimento en la casa de Dios. Nosotros sabemos que en la antigüedad Dios designó personas para que trabajaran solamente en el templo. La única responsabilidad de estas personas llamadas levitas y sacerdotes era ministrar las cosas de Dios en el templo. Ellos tenían prohibido trabajar en cualquier otra cosa. Los levitas se encargaban de las cosas de Dios y Dios le pagaba o le proveía a través de los diezmos y las ofrendas que las personas le llevaban a Dios. Como las personas le llevaban esto a Dios, entonces aquellos que trabajaban en las cosas de Dios tenían que comer de los diezmos y de las ofrendas, porque era impropio que un sacerdote, que un levita que estaba dedicado por entero a las cosas del Señor, a trabajar en el templo, tuviese que dejar sus quehaceres del templo para irse a trabajar. No, esto era algo inaceptable. Los levitas y los sacerdotes se encargaban de las cosas de Dios, y en el diezmo y en las ofrendas ellos tenían su sustento. Ahora bien, en este tiempo no habrá levitas ni habrá sacerdotes en el contexto que nos muestra el Antiguo Testamento. No los hay, pero sí hay personas que se encargan de ministrar las cosas sagradas. El apóstol Pablo escribió que el que trabaja del altar coma del altar, y que digno es el obrero de su salario. En este tiempo no tenemos levitas y sacerdotes, pero tenemos hombres y mujeres que Dios ha llamado al ministerio a tiempo completo. Hombres y mujeres que se encargan de ministrar a Dios al frente de una congregación y de velar por las necesidades espirituales de los feligreses o las personas que en dicho templo se congregan. Y esas personas deben de participar en manera alguna de los beneficios de trabajar para Dios. ¿Qué Dios ha demandado históricamente a través de la Biblia? Los diezmos y las ofrendas. ¿En qué se utilizan o en qué se deben utilizar los diezmos y en las ofrendas? Bueno, se deben de utilizar en las necesidades de aquellas personas que se encargan de las cosas de Dios. Porque un pastor que se encarga de velar por las necesidades espirituales de los creyentes, que se encarga de ministrarles, de aconsejarles, de guiarles, de enseñarles, de estar ahí en sus momentos difíciles, no debe estar en una empresa. Siempre he sostenido esto. Un pastor no debería estar en una empresa trabajando 8 o 12 horas cuando tiene una responsabilidad con un rebaño que Dios le ha entregado. Un pastor que trabaja en una empresa 8 o 12 horas no será efectivo en ministrar las cosas de Dios y en velar por las necesidades espirituales de los creyentes que están a su cargo.
Y si una congregación es numerosa, hay hermanos que trabajan, que el Señor los bendice económicamente. Tienen estos hermanos la responsabilidad de, con sus diezmos y con sus ofrendas, ayudar al pastor, ya que el pastor los ayuda a ellos espiritualmente. Y tenemos creyentes en este tiempo que son muy exigentes, que quieren un pastor para que ore por ellos, un pastor para que los aconseje, un pastor para que les dé mentoría, un pastor para que los asesore, un pastor para que sea su terapeuta matrimonial, pero a su vez no quieren honrar a ese pastor o no quieren honrar a Dios con sus diezmos y sus ofrendas porque no quieren que el pastor participe de esas bendiciones. Y eso es una injusticia. Dice Pablo que no se le puede poner bozar al buey que trilla. Era una injusticia en la antigüedad cuando un buey estaba arando, estaba trillando en un campo, ponerle un bozar al buey para que no coma de las espigas que ese buey estaba trillando. Entonces, de manera que si un pastor está trabajando para Dios, si un liderazgo de una congregación determinada está trabajando para Dios, predicando la palabra, enseñando la palabra, ministrando las necesidades espirituales de una feligresía, es una injusticia que ese pastor no participe de las bendiciones materiales que Dios le dé a esas ovejas o a esos feligreses de dicha congregación. Por eso dice el apóstol Pablo, si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, es mucho que seguimos lo material. Si tienes un pastor que te ayuda a mantenerte firme en el Señor, un pastor que te aconseja, que te instruye, que te guía por el buen camino, un pastor que esté en la presencia de Dios orando por ti para que Dios te cubra, para que Dios te guarde, para que Dios te proteja, para que Dios te da firmeza, es una injusticia que luego tú no quieras bendecir a ese pastor o a ese líder que tanto te ha bendecido espiritualmente. Y ese es el espíritu del diezmo y de las ofrendas. Y no que solamente el pastor participe de ellos, sino todo aquel que se encarga en una congregación de las cosas de Dios. Porque no solamente los pastores trabajan a tiempo completo. Hay en congregaciones que hay diáconos, hay ancianos, hay predicadores, hay maestros que se dedican a la predicación y a la enseñanza a tiempo completo, y que si esa iglesia tiene buenos ingresos, también ellos deberían de participar de esa bendición espiritual. Pero en este tiempo tenemos muchos pastores que a causa de la dureza de muchos miembros tienen que irse a trabajar a empresas en empleos de 8 y 12 horas y no son efectivos, y los miembros comienzan a descarriarse, a descaer espiritualmente, porque no hay ovejas sin pastor. Todo creyente necesita un hombre o una mujer de Dios que le instruya, que lo guíe, que lo mentoree, que le enseñe las cosas del evangelio. Y si de repente se manifiesta una necesidad en esa congregación y se necesita al pastor, bueno, pero el pastor está en la empresa, hay que esperar 7 o 8 horas que el pastor salga de trabajar. Si cae un hermano endemoniado, vamos para donde el pastor, se cayó el teléfono, vamos a buscar al pastor para que ore por liberación. Pero el pastor está en una empresa trabajando 8 y 12 horas. Y hay muchos pastores que están forzados, porque el pastorado también es un trabajo. Hay personas que dicen, yo no le voy a dar mis diezmos y mis ofrendas a un hombre que está en el templo, que está en su casa. Pero cuando tienen una necesidad, ahí van para donde ese hombre. Ay, pastor, necesito un consejo. Ay, pastor, necesito que ore por mi familia. Pastor, necesito que ore por mi esposo, por mi matrimonio. Para eso el pastor es bueno. Para orar por tu matrimonio, para orar por tu finanza, para orar por tu familia, para orar por tu economía. Pero eres duro para luego bendecir a ese hombre de Dios.
Y por eso hay muchas personas que en las congregaciones no son bendecidas abundantemente, porque no les gusta aportar para las cosas de Dios. Y yo decía más, hay personas que cuando vivían en su vida de pecado, el sueldo no les rendía, lo dejaban en las discotecas, en las barras, en los bares, lo consumían de alcohol, de drogas, de modas, vanidades, invertían su dinero en negocios que no eran rentables y tenían pérdidas. Personas que nunca se le veía el avance económico, y no porque no conseguían, sino porque los vicios que tenían en el mundo no le permitían tener una estabilidad financiera. Gastaban el dinero en prostitutas, en cosas pecaminosas. Y hoy en día Dios, a través de un líder, a través de un pastor, los ayudó a salir de esa vida de pecado. Los ayudó a liberarse de esos vicios y ya no gastan el dinero en drogas, en alcohol, en prostitutas, y son duros, son tacaños para bendecir la vida de ese hombre y esa mujer que lo ayudó a salir de esa vida de pecado, que lo ayudó a mantenerse o que lo ayuda a mantenerse firme en el Señor. Son duros. Personas que cuando iban a las discotecas, a las fiestas, dejaban mucho dinero en alcohol, en drogas. Y hoy en día ya no gastan ese dinero en droga, no gastan ese dinero en alcohol, pero ni siquiera la cuarta parte de ese dinero pueden donarla. Y no solamente por necesidades pastorales. Los templos, las congregaciones cristianas conllevan gastos. Usted va a una iglesia, pero en esa iglesia se tuvo que gastar dinero para construir el templo, para comprar sillas, comprar equipos, abanicos, micrófonos, etc. Y también para darle mantenimiento al templo, para pagar luz, pagar agua, limpieza de la iglesia. ¿Y cómo se hace eso? Eso se hace con los aportes de los hermanos. Y la Biblia dice que ninguno dé con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Es una realidad. El evangelio es gratis. Las congregaciones no se cobra para ser salvo o para ministrarle una necesidad. Todo es gratuito en las congregaciones. Estamos en contra de las personas que cobran por ministrar. Estamos en contra de las personas que cobran por aconsejar. Los pastores tienen que ofrecer servicios gratuitos a la congregación y a la comunidad en general. Pero la congregación y la comunidad tienen que ser conscientes de que el pastor tiene gastos en su vida personal y también en el mantenimiento de la congregación. Y que hay personas que van a las congregaciones buscando ayuda. Yo lo he visto, impíos, que cuando tienen una necesidad van donde el pastor. Pastor, tengo tal necesidad, necesito una receta médica, no tengo comida, los niños no tienen alimento, no hay para comprar papel, y el pastor tiene que suplir esa necesidad a esas personas que a veces no son cristianas. ¿Cómo el pastor suple esa necesidad? ¿Cómo un pastor se dedica a tiempo completo a orar, a ayunar, a leer la Biblia, a visitar a los hermanos, a velar por las necesidades, si los hermanos no aportan en sus diezmos y en sus ofrendas? Hoy yo quiero aconsejar, estamos de madrugada. Yo me levanté a grabar este video porque Dios me instó para que grabe este video y le dé este consejo a ustedes. Honre sus pastores, honre sus líderes. Si usted tiene la oportunidad, honre económicamente, materialmente a las personas que están siendo de bendición para su vida espiritual. A las personas que oran por usted, que ayunan por usted, que lo aconsejan, que lo ayudan a mantenerse firme. Hónrelo, bendígalo en el Señor. No sea duro, no sea tacaño. Usted que quizás ya no gasta dinero en terapia familiar, en terapeuta, en psicólogo, porque tiene un hombre y una mujer de Dios que cuando tiene que hacer el papel de psicólogo lo hace.
y trae consejo y ayuda emocional, que cuando tiene que hacer el papel de terapeuta familiar lo hace. Y yo decía hace días que los pastores a veces hasta exorcistas se tienen que volver a ministrar, a sacarle los demonios a los hijos de los hermanos. Entonces ese hombre de Dios que se ha esforzado para encaminarlo a usted, para que usted sea un hombre, una mujer de Dios. Si usted tiene la oportunidad de bendecirlo, bendígalo. Si tiene un buen sueldo, bendígalo. Sea de bendición para ese hombre y esa mujer de Dios que lo ha bendecido tanto espiritualmente a usted. Dios me los bendiga a todos. Muchas gracias a los que han llegado hasta aquí, los que han visto este video. Le bendecimos de manera especial. Le pido que dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban a este canal, que activen la campanita de las notificaciones y que compartan este video. Es bien importante que se suscriban al canal y que activen la campanita de las notificaciones para que se puedan seguir nutriendo de este y de otros temas que, guiados por el Espíritu, les estaremos llevando. Su hermano evangelista Newdy Villar estuvo con cada uno de ustedes.